Ahora sí. Hebreos 18. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor Espíritu Santo, le rogamos nuevamente en esta tarde tan preciosa y maravillosa, tarde de bendición, como dice nuestro hermano Miguel Núñez, tarde cristocéntrica. Queremos ser cristocéntricos, teocéntricos, Señor. No venimos a celebrar a nuestra mamá. Es maravilloso, te agradecemos que nos des la bendición, los que todavía la tenemos, pero venimos a aprender de ti, a predicar de ti, a hablar de ti. Se trata siempre de ti, solo de ti y nada más de ti, Señor. En la medida que lo entendemos, somos bendecidos por tu presencia. Gracias por poner este corazón en nosotros, aquellos que aún no lo han tenido, Señor, que les falta por llegar a esa situación. Sé tú poniendo el querer como el hacer, como lo hiciste nosotros, Señor, pues no somos mejores que nadie. Esto ha venido también de ti y es para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a continuar estudiando Cristología. Este es el tema 8 del bloque C de los oficios de Jesucristo. El tema del día de hoy, apunte si está apuntando, el fundamento de la expiación. Quiero que ponga mucha atención en este tema, en el siguiente y en el que sigue. En los próximos 3 temas vamos a hablar de los fundamentos de la expiación. En este precisamente y en el que sigue vamos a hablar de teorías erradas acerca de la expiación. Y en el tercer tema vamos a hablar de lo que es verdaderamente una teoría cristocéntrica de la expiación. Para no ir muy lejos, ¿por qué le digo esto? Apenas hace 2 días, un día, el hijo de Jesús, Adrián Romero, subió un video, está ahí el video. De verdad, si me escucha hablar así medio presa y es porque me chuté casi todo el video, porque dije, bueno, hay que ver, a ver qué es lo que dijo, y la verdad, no sé cómo decirle para que no se oiga, pero está bien atarantado, o sea, no sabe ni hablar este pobre muchacho. Pero bueno, él habla acerca de la expiación, de una teoría que es la que los reformados, la que nosotros nos apegamos, y se hace bolas él mismo. Después vamos a ver el video, en la próxima clase, no la última, cuando veamos la teoría correcta de la expiación, vamos a ver el video, lo vamos a analizar y vamos a poner bien las bases de la expiación. ¿Por qué le digo todo esto? Porque si hubiéramos estudiado, sobre todo él, si hubiera estudiado teología, si hubiera estudiado cristología, no caería en esas tarugadas, en esas necedades. Acuérdese la palabra necio, ¿qué significa? No caería en esas estupideces, porque es una estupidez lo que este joven está diciendo. Aparte de que está mimado por papi y por mami. Estamos estudiando los oficios del Señor Jesucristo. Ya estudiamos el oficio profético, ahora estamos en el oficio sacerdotal. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios y tiene 2 funciones primordiales. La primera es interceder por el pueblo delante de Dios. La segunda, y es la que estamos estudiando, es el tema en colación, es ofrecer sacrificio, ofrenda y holocausto. En las últimas 2 clases estudiamos la redención. Primero vimos su figura, su promesa y su profecía en el Antiguo Testamento. De hecho, se ligó esta clase con una de las predicaciones del día domingo, cuando hablamos acerca de la serpiente de bronce. La redención está tipificada en el Antiguo Testamento. Después vimos su cumplimiento en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario, los evangelios, el libro de Hechos, las epístolas, el libro de Apocalipsis. Todo nos habla de la redención consumada en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es una unidad de pensamiento. La Biblia es la mente de Dios. No es toda la mente de Dios, porque sería imposible meter la mente de un Dios infinito solamente en estos 66 libros, pero es lo que necesitamos. Para nosotros es suficiente con esta revelación. Cuando Dios mediante estemos en la glorificación, si Dios quiere nos revelarnos más y más y más, pues vamos a estar una eternidad con Él. Entonces va a ser buen tiempo de seguir recibiendo más y más de su presencia, de su mente en nuestros corazones. La Biblia es una unidad de pensamiento y de principio a fin tiene un mensaje. Jesucristo
y su plan de salvación. El tema del día de hoy es el fundamento de la expiación. Pero primero tenemos que diferenciar entre dos palabras. Redención no es lo mismo que expiación. Las dos van muy relacionadas con la salvación, pero no es lo mismo. Una cosa es la redención, una cosa es nuestra expiación, aunque ambas van relacionadas con nuestra salvación. ¿Qué es redención y qué es expiación? Son muy similares, pero en la salvación del ser humano vamos a darnos cuenta que son dos cosas ciertamente distintas. La palabra redención significa comprar. En pocas palabras, comprar. De hecho, eso lo vimos en una serie de enseñanzas de los días domingos. ¿Se acuerdan que vimos la serie de esclavos y que le decía que el Señor fue al mercado de esclavos del pecado? ¿Y qué hizo ahí? Nos redimió, nos compró. Eso es lo que significa la palabra redención. La expiación es el precio pagado. Cristo nos redimió, Cristo nos compró. Amén. ¿Cómo? Con un precio. ¿Cuál fue ese precio? La expiación. Ambos van de la mano en nuestra salvación, pero son dos cosas muy distintas. Cristo nos compró en el mercado de esclavos, ahí nos redimió. La moneda con que pagó fue la expiación, que en pocas palabras es su sacrificio en mi lugar o en nuestro lugar. Si cupo. El precio pagado. ¿Cuál fue el precio pagado? Su sacrificio en nuestro lugar. Acuérdense que la palabra expiación significa en lugar de, o sacrificio en lugar de. Etimológicamente son dos palabras distintas, pero también teológicamente son dos palabras distintas. La redención nos habla de comprar. Cristo nos compró, no es exactamente lo mismo que expiación. ¿Cómo nos compró? A precio de sangre, a precio de su sacrificio. De aquí surgen varias preguntas que son las que vamos a ir contestando. ¿Cómo, dónde, a quién pagó el precio de nuestro rescate? ¿Cómo pagó nuestro rescate? ¿Dónde lo pagó? ¿A quién le pagó el precio de nuestro rescate? Para poder responder adecuadamente, sin caer en herejías, y conste que esto lo escribí antes de que viera lo de Jesús Adrián Romero, ya lo tenía yo el tema. De hecho, cuando vi esta de Jesús Adrián Roberto se llama, cuando vi el video dije, Dios mío, aparece el Señor que sabe y nos lo pone ahí. Y ya lo había yo escrito. Para no caer en herejías es necesario saber en qué medida y condición Jesús es nuestro representante y sustituto en la cruz. ¿Se acuerdan que estas palabras le dije? Grábeselas: representante y sustituto. La teología sistemática ha encontrado, vamos a Filipenses 2:8. Ha encontrado en Filipenses 2:8 los fundamentos de la expiación. Ya voy a volver aquí. Si tiene alguna duda conforme vaya avanzando el tema, levante la mano y pregunte. Son clases, no se supone que sean predicaciones herméticas donde todos tienen prohibido hablar o respirar. Si no entiende, levante la mano, o si le da pena, entonces acérquese conmigo. Y al final hay un dicho, nos decían, creo que se los dije al principio de estas enseñanzas en la Universidad de Sion, maestro, puedes tener una duda, levantar la mano y parecer tonto un momento, o no levantar la mano y ser tonto toda la vida por quedarte con esa duda. Entonces, si tiene duda, levante la mano, no hay ningún problema. La teología sistemática ha encontrado en Filipenses 2:8. Vamos a leer Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
En Filipenses 2:8 encontró el elemento subjetivo y el elemento objetivo de la obra de sacrificio de Cristo. Si llegamos a un buen equilibrio entre las dos, vamos a tener una cristología sana. Ahorita le voy a explicar lo que le acabo de decir. Escriba: fundamentos de la expiación. Son dos. El primero es el elemento subjetivo. Ya me equivoqué. El segundo es el elemento objetivo. Y esos vienen en Filipenses 2:8. El elemento subjetivo es cuando dice: se humilló haciéndose obediente. ¿Quién se humilló? Cristo. Esto no lo pierda de vista. El elemento objetivo es hasta la muerte, y muerte de cruz. El elemento objetivo es la cruz del Calvario. Nuestra expiación tiene dos elementos. El elemento subjetivo. La palabra subjetivo significa de un sujeto. Por eso de hecho nuestra adoración no puede ser subjetiva. ¿Qué significa eso? Que tú piensas una cosa, tu otra. No puede estar sujeta a cada uno de los sujetos. Tiene que ser objetiva, algo que sea de todos. Al igual, la expiación tiene dos elementos. El elemento subjetivo: se humilló y se hizo obediente. ¿Quién? Cristo. No pierda de vista esto, porque si nosotros nos vamos demasiado en la expiación sobre el elemento subjetivo o sobre el elemento objetivo, vamos a perder verdaderamente lo que es la expiación y podemos caer en las babosadas que dijo el hijo de Jesús, Adrián Romero. Él pierde de vista el elemento objetivo, de hecho pierde de vista los dos, no saben ni lo que habla, pero bueno, ya después lo vamos a ver. El elemento objetivo es la muerte y muerte de cruz. ¿Qué le estoy diciendo? Que para ser salvos, quiero que me vea y entienda bien esto, se necesitaban dos cosas: que fuera Cristo y que fuera en la cruz. No podía nada más ser Cristo, venir y predicar: échenle ganas, amigos, échenle ganas. No, tenía que ser Cristo y morir en la cruz. Tampoco podía ser cualquier otro: yo voy a morir en la cruz. No. Bueno, entonces, Kennedy o algún hombre, no, ningún otro. A fuerzas tenía que ser Jesucristo y a fuerzas tenía que ser en la cruz. Pero si nosotros creemos en las dos, pero nos vamos más de un lado o más de otro lado, empezamos a caer en herejías, y son las que vamos a ver a continuación. El elemento subjetivo, su nombre lo indica, se basa en la persona de Cristo, su voluntad, su obediencia al Padre. El elemento objetivo es la ofrenda en sí misma, el sufrimiento, la cruz. Hay varias teorías expiatorias que van en exceso al elemento objetivo. Vamos a ver ahorita algunas de ellas. Primero, ya voy a abordar aquí. Vamos a ver 5 rápidamente. ¿Sí vamos bien? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra expiación? El elemento objetivo y el subjetivo. ¿Cuál es el subjetivo? Tenía que ser Jesucristo. ¿Por qué? Ya vimos la persona de Jesucristo en el primer bloque: 100% Dios, 100% hombre, etc. El elemento objetivo: tenía que ser la cruz del Calvario. No podía nada más venir y echar un sermón: échenle ganas y ahí nos vemos. Tenían que ser las dos. Si nosotros nos vamos demasiado en la balanza de uno u otro lado, caemos en herejías. Vamos a ver las herejías que se van del lado del elemento objetivo. Y son, número 1, la teoría de la recapitulación en Cristo. Efesios 1:10. Y ahorita se va a ir dando cuenta cómo estas se van demasiado al elemento objetivo.
¿A qué se refiere con esto? A que dejan de lado la persona de Jesucristo y te hablan de la cruz, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Sí, la cruz, maravillosa cruz. Sí, pero fue Cristo. Sí, pero no importa, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Y se van tanto del lado de la cruz, olvidando que fue Jesucristo el que murió en la cruz, que caen en herejías. La primera es la teoría de la recapitulación en Cristo. Esta se basa en Efesios 1:10. Efesios 1:10 nos dice de reunir, ahí subraye reunir. La palabra reunir, Pablo utiliza la palabra griega anakefalaio. Después lo busca y ya, da igual cómo se pronuncie. Para nuestro tema da igual, a lo mejor si estuviéramos hablando del léxico griego no, pero para nuestro tema anakefalaio. Pablo utiliza esta palabra cuando escribe de reunir. Dice, vamos a leer Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, hasta ahí nada más. De hecho se basa nada más en ese pedacito. Se puede traducir como resumir, encerrar y recapitular. Por eso le llaman la teoría de la recapitulación, que se juntó todo en Cristo. Con base mayormente en esta cita, esta teoría, escuche bien, dice que Cristo experimentó todas las fases de la vida de Adán, incluyendo la experiencia del pecado. Sostiene que Cristo triunfó donde Adán falló. Este punto de vista considera la expiación de Cristo como algo que invierte el camino de la humanidad, de la desobediencia a la obediencia. Según esta teoría, Cristo, por el solo hecho de haberse hecho hombre, asumió toda la naturaleza humana, desembocando obviamente en el universalismo, que todos los seres humanos seremos salvos sin importar nada más. Pierden de vista la persona de Jesucristo. Jesucristo hizo pecado, tuvo pecado en sí, jamás. Pero la teoría de la recapitulación, se me va el nombre, perdón, dicen ellos que todas las etapas del ser humano, desde embrión, feto, hasta que nació, hasta que se hizo hombre, adulto, todas las etapas del ser humano se juntaron en Cristo. Todo lo del ser humano se juntó en Cristo, incluyendo el pecado. Que por eso cuando Cristo murió en la cruz, lo que hizo fue cambiar la desobediencia de Adán en una obediencia ahora en Cristo. ¿Cuál es el error en esta teoría? Que Cristo no tuvo pecado, jamás cometió pecado. Se olvidan del elemento subjetivo que es la persona de Jesucristo. Ya estudiamos ese tema hace muchas semanas y caen en el universalismo. Como Cristo recapituló toda la humanidad en sí mismo, a la hora de morir dejó el camino abierto para Dios. Ya cualquiera puede entrar con Dios y eso sí se puede, ¿verdad que no? Hay que nacer de nuevo. Entonces, esa teoría te da camino al universalismo. De hecho, a cualquiera que tú veas que dice Cristo murió, ya todos podemos ser salvos, él es universalista porque cree en la teoría de la recapitulación. Si tú le dices eso, te va a decir con qué se come, no vas a ver, pero de ahí viene, de la teoría de la recapitulación. Es obvio que esta teoría es equivocada y herética, pero no solo eso, es peligrosa porque da seguridad de salvación a aquellos que no son salvos. Su equivocación es que confunden representante con sustituto. Cristo representa a Adán, no lo sustituye. Cristo no sustituyó a Adán. Cuando Pablo le dice el postrer Adán, no es que lo está sustituyendo, porque si lo sustituye, tomaría también, sería de naturaleza pecaminosa. Cristo únicamente lo está representando a Adán. Además, de ninguna forma lo puede sustituir porque se vería contaminado de pecado en su ser. La segunda teoría del rescate pagado a Satanás. Colosenses 2:15. En esto tiene razón el Junior, porque dice ahí en su video Adrián Roberto,
¿A quién le pagó para satisfacer la justicia? ¿Al diablo? O sea, ¿desde cuándo el Dios del universo le rinde cuánto es el diablo? Así habla, escucha el video, de verdad se oye, hasta dices, ¿qué? Enséñele a hablar a ese niño, sáquenle la papa de la boca y después déjenlo. ¿A quién le pagó a Dios? Ajá, olvida la Trinidad, se olvida conceptos teológicos importantes y hace sus propios castillos en el aire. Vamos a Colosenses 2:15. En algo tiene razón, no le pagó al diablo. Ahora, bueno, ya después vemos el video, iba a decir, luego vemos el video. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entre el siglo II y el siglo IV hubo escritores cristianos considerados padres de la iglesia como Orígenes, Gregorio de Nisa, que con base en textos como este, Colosenses, y textos parecidos como Corintios 2, 1 Corintios 2, 7 y 8, no vaya, 2 Corintios 4, 4, Efesios 4, 8, todos ellos hablan acerca de Satanás, hablan acerca del enemigo. Inventaron la teoría de que Cristo pagó nuestra redención, pagó nuestro rescate, no a Dios Padre, sino a Satanás, ya que Él era el que nos tenía bajo su poder desde que la humanidad cayó en pecado. ¿Quién engañó a Adán y Eva? Satanás. Entonces, ¿quién tiene en su poder al ser humano? Satanás. ¡Ay, sí es cierto! Gregorio de Nisa todavía fue más lejos. Afirmaba que Dios se disfrazó de ser humano para servir de anzuelo y engañar como presa hambriento al diablo. O sea, Dios tuvo que usar artimañas para engañar al diablo y que el diablo cayera y fuera entonces despojado. Él sí se voló la barda. Por eso es que aquellos que hablan de patrística, de que no nos vayamos a los reformadores, nos vayamos a los padres de la iglesia, cuando leen este tipo de cosas en los padres de la iglesia, y ni aún tampoco los reformadores también metían la pata, vámonos a la escritura. Muchas cosas que dicen tanto los padres de la iglesia como los reformadores son bíblicas, y con eso nos quedamos, con aquello que es bíblico. Otra idea de suma importancia es que Satanás, escuchen bien, se excedió tanto maltratando a Jesucristo que se quedó sin derecho sobre los pecadores. O sea, se van tanto en el elemento objetivo. ¿Cuál es el elemento objetivo? La cruz. Se van tanto a la cruz o el sacrificio que se olvidan de quién murió. Y ellos dicen, la teoría del rescate pagado a Satanás dice que como se ensañó tanto Satanás con Jesús, llegó la balanza de nuestro pago del otro lado y Satanás perdió el derecho de tenernos en sus manos porque se ensañó con Jesucristo en la cruz. De hecho, esto no tiene nada de sustento bíblico, pero bueno, se volaban la barda. Hay quienes piensan que si no fue el diablo en que engañó a Eva, ¿acaso no dice la Biblia que éramos esclavos del pecado y esclavos de Satanás? ¿No el apóstol Juan dice que hay hijos de Dios e hijos de quién? No hay hijo de nadie. ¿Se acuerdan que vimos en esa serie de esclavos y le dije, o eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado y Satanás? Pero no anda nadie libre por ahí corriendo libremente. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay hijo de nadie. Oh sí, entonces ¿qué pasa aquí? Para responder sin confusiones innecesarias, escuche bien, piense lo siguiente para que quede bien claro. Piense en Satanás como el carcelero. Él tiene las llaves de la cárcel, pero el dueño de la cárcel, del sistema judicial y de todo, ¿quién es? Dios. Entonces, Él es nada más quien tenía las llaves para tenernos encerrados en la pecaminosidad, pero no es a Él a quien se le paga. Si el dueño de la cárcel, el encargado, el delegado de la cárcel dice, ya está su juicio, sale, así el carcelero diga, no quiero que salga, o alguien más arriba dice, va a salir. Es herético pensar que Satanás, en lugar de Dios, fue el que exigió el pago hecho por el pecado. Ignoran completamente las demandas de justicia de Dios como las vemos en toda la Escritura, y le dan un concepto a Satanás más alto de lo debido y le dan un poder más grande del que realmente posee. La tercera teoría
Teoría de Anselmo de la santificación, también conocida como teoría comercial. ¿Sí vamos bien? Nosotros no creemos en ninguna de estas, Ninguna de estas creemos. No. Todas estas rayan en herejías. La próxima semana vamos a ver las que se van del elemento subjetivo del otro lado de la balanza, y la última clase vamos a ver, una clase siguiente, todavía falta el oficio real, vamos a ver verdaderamente lo que es una teoría expiatoria bíblica, teocéntrica. La teoría de Anselmo era un teólogo del siglo X, por ahí del 1000 y tantos al 1080 y tantos. Algunas veces la identifican con la de los reformadores, tiene muchos parecidos, pero no es la misma, no son idénticas. Anselmo decía que el pecado consiste en que las criaturas no le quieren dar a Dios el honor que se merece. Ponga mucha atención, se parece pero no es igual a lo que creemos nosotros. Nosotros estamos basados en la justicia y santidad de Dios. Anselmo decía que las criaturas, el pecado en nuestro corazón, lo que no nos dejaba era darle el honor a Dios que Dios se merece. A causa del pecado, decía Anselmo, a causa del pecado del hombre, Dios quedaba despojado de su honor, no le dábamos honor, era necesario que esto fuera castigado, y podía ser de dos maneras, mediante castigo o satisfacción. Esta teoría ve la expiación de Cristo como algo que trae infinito honor a Dios. Le explico lo que le acabo de decir. Anselmo decía, el ser humano le quitó el honor a Dios, no le quiere dar honor a Dios. Entonces Dios tiene que hacer una de dos: o castiga al ser humano o satisface su honor de alguna manera. Y Dios decidió mandar a Jesucristo para que Él recuperara el honor, y ahora sí que ya tengo mi honor, yo le voy a dar un pago a Jesucristo. Pero Jesucristo no necesita nada. Entonces Jesucristo es Dios, y Jesucristo dijo, no me des nada, perdónales los pecados a los que crean en ti. Esto tampoco es bíblico. Se oye bonito, se oye parecido a lo que creemos, pero no es bíblico. Tengamos cuidado. Esta teoría es falsa. Luis Berkhoff observa muy bien sus varios errores. Primero, la base de la expiación es el honor y no la justicia y santidad de Dios. Mucho ojo, nosotros creemos que lo que fue transgredido fue la justicia y la santidad de Dios, no el honor de Dios. Segundo, la expiación deja de ser del todo sustitutiva, solamente es un mérito pagado. Total, pues aunque no hubiera sido Jesucristo, con tal que otro muriera en la cruz, pagara, y ya pagas y ya. El Señor dice, órale, ahí está, y se han salvado. Tercero, no toma en cuenta la unión espiritual de Cristo con su iglesia. ¿Se acuerda que vimos en un discipulado que somos uno con Cristo? ¿Sí se acuerda? Somos uno con Cristo, pero ya no es necesario ser uno con Cristo, nada más Cristo te da los méritos que Dios no le dio a Él, y se acabó. Y por último, excluye de la expiación la obediencia voluntaria y amorosa de Cristo. No importa que Cristo no quisiera obedecer al Padre, con tal de que alguien recibiera el castigo, me da igual, dice esta teoría. Todas esas son objeciones. Número 4, la teoría gubernamental. Teoría gubernamental. Según esta teoría, la satisfacción de la obra del Calvario que ofrece a Dios no se basa en las exigencias de la justicia ni de la santidad, ni en ningún atributo de Dios. Aquí también tenía algo de razón Adrián. Él decía como que hay un equilibrio cósmico. De hecho, eso es lo que dice la teoría gubernamental, como que hay un equilibrio moral cósmico, una justicia que gobierna, por eso viene gubernamental, que gobierna el universo. Y cuando el hombre pecó, no es que hayamos pecado contra Dios, sino que la moral, la justicia que gobierna el universo perdió su balance.
Entonces Dios tuvo que hacer algo para que ese balance se recuperara. No pecó Adán contra el universo. ¿Contra quién pecó? Contra Dios, contra la justicia y santidad de Dios. Para esta teoría la expiación no necesita la sustitución en cuanto a nuestra responsabilidad personal por el pecado. Me explico, tú no pecaste personalmente, tú no tienes pecado original, es el pecado cósmico que desequilibró el universo, pero nosotros no tenemos pecado original, nada más es el universo que ya andaba como rendito y el Señor vino a ponerlo derecho otra vez. Nada que ver, todos nacemos pecadores, quieras o no, todos nacimos pecadores. La expiación solamente es un equivalente penal en poner en equilibrio el universo. Esta sustitución penal por parte de Cristo debe de tener un impacto en las conciencias de los hombres para que ellos se arrepientan. Me explico, esta teoría dice, ya Cristo puso en equilibrio el universo, ahora cuando tú lo veas, eso te va a impactar la mente y vas a decir, no, sí, está grueso, ya le voy a echar ganas. Ya. Eso hizo el Señor en nuestra mente, nos dio una mente nueva. ¿La mente de quién? La mente de Cristo, porque nos hizo nacer de nuevo. Esta teoría dice, el universo estaba fuera de equilibrio porque el hombre pecó contra la moral del universo. Entonces Cristo vino, murió, con su muerte llegó otra vez a equilibrio al universo. El ser humano se queda impactado al ver esa muerte y ese equilibrio, y por medio de ese impacto ya le echa ganas para ser bueno con Dios. Nada que ver, cero. Ahí sí tiene razón Adrián Romero, porque él decía que eso no puede ser. Tiene razón, ahí sí, no todo es tache, pero bueno. Esta teoría muestra la obra de la redención más como la redención, o esta teoría de la redención es más una muestra que una satisfacción de la justicia de Dios. Va abiertamente en contra de la palabra de Dios, sobre todo en pasajes como 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 5:19. Tan solo con esa cita tiramos esta. Perdón, 2 Corintios 5:19. Al 21. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole, ¿qué dice? En cuenta que a los hombres sus pecados. No dice, no que estaba restituyendo el orden moral del universo. El ser humano tenía pecado y Dios vino a no tomarles en cuenta sus pecados mediante la obra de Cristo, obviamente. Dice, y nos encargó a nosotros que predicáramos eso. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos, ¿qué dice? Justicia de Dios en él. Aquí nos muestra que la justicia de Dios es la que necesita ser satisfecha, no solamente el universo. Además hay muchos otros versículos que le quitan esta esencia, y además tiene un contra muy especial la teoría gubernamental, y es que la naturaleza pecaminosa la hace a un lado, y eso es peligroso. El día domingo le decía en la predicación, si usted no entiende que ha nacido con naturaleza pecaminosa, si usted cree que echándole ganas, que es bueno, se va a ir al cielo, está en un peligro grave. Esa teoría te quita el pecado original, la naturaleza pecaminosa, y deja al ser humano como buena onda, y eso es peligrosísimo. Número 5, con esto terminamos. Teoría del arrepentimiento vicario. También conocida como de la simpatía, que más bien debería de ser empatía, pero bueno,
Así la nombran, yo no las nombré así. Ya bien, ya es algo, como le dije, yo me paro en hombros de gigantes, no estoy inventando nada absolutamente. Lo que hago es recopilar información de libros de teología, como lo mastico y digo a ver cómo lo podemos hacer un poquito más digerible, porque de verdad si viera los libros, las explicaciones que luego dan están bárbaras, de verdad. Hay veces que lo tengo que leer, lo vuelvo a leer, lo paso y lo vuelvo a leer y digo, híjole Dios mío, y lo voy a simplificando cada vez más. La teoría del arrepentimiento vicario o teoría de la simpatía, yo me voy más bien por el nombre empatía. Esta teoría también recibe el nombre de la teoría de la simpatía o teoría de la santificación. Se funda sobre la suposición gratuita de un arrepentimiento perfecto que habría sido suficiente expiación por el pecado. Si el hombre hubiera sido capaz de un arrepentimiento adecuado, pero no lo fue. Ahora bien, Cristo ofreció a Dios en lugar de la humanidad el arrepentimiento requerido y haciéndolo así cumplió las condiciones del perdón. Su obra realmente consiste en la confesión vicaria del pecado en lugar del hombre. Ahorita le explico lo que acabo de decir. La pregunta que surge es, ¿cómo se relaciona la muerte de Cristo con el arrepentimiento vicario? La respuesta que dan ellos dice que Cristo, por medio de sus padecimientos y muerte, entró en una simpatía, por eso decía, es mejor la palabra empatía, a la condenación que el Padre hace del pecado, extrajo lo pecaminoso, lo que hace daño del pecado y lo condenó, y esto fue considerado como el Padre, como una confesión perfecta de nuestros pecados. ¿Qué dice esto? Que Jesucristo en la cruz, por eso le decía que es objetivo, no te hablan de todo lo demás, del sacrificio perfecto de Jesucristo, el elemento subjetivo de Cristo como el elemento perfecto. Ellos te dicen, Cristo en la cruz se hizo uno con el pecado, ahí en la cruz es como si hubiera confesado el pecado de los hombres, por eso es arrepentimiento vicario, y ahora ya nada más con eso basta, ya no necesitabas nada más. Esta teoría cae con un solo versículo, vaya a Hebreos 4:15. En otras palabras, ellos dicen que Cristo y el pecado se hicieron uno en la cruz, pero que Cristo al morir en la cruz le quitó lo malo al pecado y ahora ya no hay pecado malo para el ser humano. Palabras más o menos. Esta teoría cae solamente con un versículo. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza. ¿Pero qué dice? ¿Se acuerdan que vimos esta en las enseñanzas de Cristología en los primeros? Cristo cometió pecado, jamás. Él no se pudo haber hecho. Por eso le decía la de la empatía, que Cristo, esto dice que Cristo se unió al pecado y le quitó lo malo al pecado. Entonces Cristo ya se arrepintió por toda la humanidad, porque ya el pecado ya no es malo, ya no tienes que arrepentirte, que Él se arrepintió en nuestro lugar estando en la cruz del Calvario. ¿Esto es cierto? No. ¿Quién tiene que arrepentirse? Todos nosotros. Esto también es peligrosísimo porque también da en el universalismo. Tú ya no te tienes que arrepentir, Cristo llevó tu pecado, se hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21, que dice que por nosotros lo hizo pecado, se llama metáfora. Es una metáfora que utiliza, aún en el griego también lo consideran como algo metafórico. Hasta aquí dejamos la clase. ¿Tiene dudas? ¿Creemos en alguna de esas 5 teorías? No, no creemos en la recapitulación, ni en el rescate pagado a Satanás, ni en la teoría comercial, ni en la teoría gubernamental, ni en el arrepentimiento vicario. La próxima clase vamos a ver las teorías que van fallidas en cuanto a la expiación en la persona, se van ahora demasiado sobre la persona de Jesucristo y se olvidan que tenía que morir en una cruz. Y la siguiente clase después de esa
vemos la buena, la que creemos, la que es bíblica, ¿sale? Vamos a orar entonces. Y vamos a darle gracias a Dios, porque no somos mejores. Hablando de este joven, Jesús Adrián, su hijo, no somos mejores que él, no entendemos más que él, no lo merecemos más que él. Jamás se confunda. El hecho de que me vea enojado, que me vea molesto por este tipo de enseñanzas, es porque engañan a la gente, la desvían del plan de Dios, de reconocer a Jesucristo como el único medio de salvación. Pero yo no estoy enojado con él como persona, y no soy mejor, ni usted ni yo somos mejores que él, ni merecíamos más estas enseñanzas que él. Reconozca que es por gracia, que si no creemos en ninguna de estas teorías, si no hemos caído en ninguna de ellas, no es porque estudiamos más, no es porque sabemos más, es simple y sencillamente porque Dios es bueno y se acabó. Te damos gracias, Señor, pues este tipo de enseñanzas nos permiten evitar resbalar y caer en ese suelo, en el cual la gran mayoría lamentablemente han caído. Caen en el universalismo, caen en ese tipo de teorías en las cuales niegan la eficacia de tu persona o niegan la eficacia de la cruz. Te rogamos, Señor, que tengas a bien guiarnos por sendas de justicia, como dice la Escritura en el Salmo 23, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, que no permita, Señor, que fallemos, que nos hagamos a un lado del camino doctrinalmente hablando, para que de igual forma nuestra vida tampoco se vaya